Bien, vamos a continuar con la unidad 0, el balance de materia, y que se refiere, lógicamente, a todo el ejercicio que hemos estado realizando. Y del balance de materia, la unidad 0, vamos a tomar el ejercicio número 13, que dice, si un gas cuyo análisis es 80% metano, 10% hidrógeno y 10% nitrógeno, se quema con un 40% de exceso de aire, pero con un 10% del metano combustionando incompletamente a monóxido de carbono. Pregunta: determínese el análisis ORSA del gas de combustión. Bien, como siempre lo estamos manifestando y siempre lo tenemos que manifestar, lo primero que hay que hacer es bosquejar. Estamos ante un proceso de combustión. Entonces, en un proceso de combustión, primeramente necesitamos un quemador. A este quemador de acá le tienen que ingresar dos componentes sí o sí. Por un lado, un combustible y por otro lado, un comburente. En este caso, el combustible para nosotros es una mezcla de gases que está formado por un 80% que es metano, un 10% que es hidrógeno y un 10% que es nitrógeno. Y el comburente viene a ser el aire que por motivo de cálculo en una relación mol-mol estaría formado por nitrógeno 79%, oxígeno 21%. El aire ingresa combustionando con un 40% de exceso de aire. Nuevamente, volvemos a repetir que la combustión de aire en exceso es simplemente para dar un ambiente oxidante y de esa manera poder determinar o encontrar una temperatura mayor de llama. Entonces se produce la combustión en este quemador y tenemos como resultado un gas de combustión al cual hay que determinar el análisis ORSA. Vamos a hacer en este caso la base de cálculo. En este caso nosotros tenemos tres componentes que vienen a ser el combustible. Tenemos una mezcla de tres gases. Entonces, 80% de esta mezcla es metano. Por tanto, nuestra base de cálculo nos indica que tenemos 80 mol de metano. Dice que esta mezcla tiene un 10% de hidrógeno. Eso significa que 10 moles son hidrógeno y la mezcla nos indica que tenemos 10% de nitrógeno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 10 moles de nitrógeno. Entonces, la base de cálculo son 80 mol de metano, 10 mol de hidrógeno y 10 mol de nitrógeno, lo que suma 100 mol. Siempre, todo el combustible va a ser 100, en este caso 100 mol. De ahí tenemos que preguntarnos qué sucede en el reactor. Y esto es importante que nosotros vamos paso a paso. Tenemos que analizar cada uno de los componentes. Primeramente, de los tres de la mezcla de estos gases tenemos al metano. El metano entra y combustiona, pero un 10% del metano combustiona incompletamente a monóxido de carbono. Eso significa que si el 10% es la combustión incompleta, el 90% va a ser la combustión completa al dióxido de carbono. Entonces hacemos nuestra reacción metano más oxígeno, formación de dióxido más agua, que la combustión completa en un 90%. Hay que destacar que todas las reacciones tienen que estar correctamente equilibradas. Luego tenemos el metano combustionando incompletamente a monóxido en un 10%. De ahí continuamos. ¿Qué otro gas o qué otro componente forma nuestra mezcla de gas? El segundo componente es el hidrógeno. Y nos preguntamos, ¿el hidrógeno reacciona? Sí, el hidrógeno reacciona y reacciona violentamente. Entonces vamos a tener al hidrógeno, cuya base de cálculo son 10 moles, reacciona con el oxígeno para formar agua. La reacción, vuelvo a indicar, tiene que estar correctamente balanceada. El nitrógeno, que es el tercer componente de esta mezcla de gas, para nosotros hemos indicado de que no reacciona, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Y vamos a tener tres reacciones. Las dos primeras son del metano en su forma completa e incompleta, y la tercera forma del hidrógeno para formar agua.
Lo primero que tenemos que calcular es el oxígeno teórico. Así como lo hemos venido indicando, en el caso de las dos primeras reacciones, tenemos un problema porque tenemos la forma completa y la incompleta. Entonces, para motivos de cálculo para nosotros, ya hemos dado un arreglo y decimos cuando un componente, en este caso el metano, combustiona al mismo tiempo en sus dos formas, completa e incompleta, para fines de poder calcular el oxígeno teórico, tomamos únicamente la forma completa como si ésta se realizara en un 100%. Entonces, de las dos reacciones, solamente tomamos la completa como si fuera en un 100%. Entonces, partimos de la base de cálculo para el metano, que son 80 mol de metano, y por cada mol de metano se requieren 2 mol de oxígeno, ¿ya? Esta combustión la tomamos como si fuera el 100%. Pero ¿quién más requiere oxígeno? La tercera reacción, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene base de cálculo del hidrógeno, son 10 moles. Entonces tenemos 10 moles de hidrógeno, y por cada mol de hidrógeno se requiere medio mol de oxígeno, lo que nos da un total de 165 mol de oxígeno. Esos son los oxígenos teóricos, el oxígeno requerido, el oxígeno estequiométrico, lo que la reacción química requiere. Luego hacemos el cálculo del oxígeno consumido. En este cálculo del oxígeno consumido entran ya todas las reacciones con su respectivo porcentaje. En este caso, el metano va a entrar en una primera reacción, formando una combustión completa en un 90%, y en una segunda reacción, en su forma incompleta, en un 10%. Bien, entonces hacemos el cálculo del oxígeno consumido. Primera reacción, la base de cálculo del metano, ya hemos indicado, el metano son 80 mol. 80 mol de metano. Por cada mol de metano se requieren 2 mol de oxígeno, pero esta reacción está al 90%, por lo tanto, por 0,90. ¿Qué más requiere? La segunda. La base, el metano, 80 mol de metano. Por cada mol de metano se requieren 3 medio mol o se consumen 3 medio mol de oxígeno, pero esta reacción está al 10%, por lo tanto, por 0,10. ¿Y quién más consume oxígeno? La tercera reacción, hidrógeno. La base de cálculo son 10 moles de hidrógeno, y por cada mol de hidrógeno se consume medio mol de oxígeno, lo que nos da un total de 161 mol de oxígeno consumido. Acá yo quiero indicarle, querido estudiante, de que siempre es bueno recordar ciertos conceptos teóricos. ¿Qué nos dice ese concepto? De que el oxígeno teórico siempre será mayor que el oxígeno consumido. Siempre. El oxígeno teórico será siempre mayor que el oxígeno consumido. Teórico, 165. Consumido, 161. Ahora hacemos el cálculo del oxígeno real, ¿no? Habíamos dado una fórmula memotécnica de fácil memorización que nos indica que el oxígeno real es igual al oxígeno teórico por 1 punto al exceso. En este caso, el teórico son 165 por 1 punto al exceso. ¿Cuánto es el exceso de aire? 40 por 1.40, lo que nos da un total de 231 mol oxígeno real, lo que realmente está ingresando. Entonces, realmente está ingresando 231 mol de oxígeno, y de ahí se consumen 161 mol de oxígeno, lo que significa que hay un oxígeno residual. Entonces, hacemos el cálculo del oxígeno residual, ¿no? El oxígeno real menos el oxígeno consumido nos va a dar 70 mol de oxígeno residual. ¿Qué significa el oxígeno residual? Ya no reacciona este oxígeno, ya no se consume este oxígeno, sino como es residual, se va a formar parte del gas de combustión o del gas de chimenea. Luego hacemos el cálculo del nitrógeno que está ingresando. ¿Quién va a comandar el cálculo del nitrógeno que está ingresando? Siempre lo va a hacer el oxígeno. En este caso, la mayor cantidad de oxígeno, y es el oxígeno real, que tenemos 231 mol de oxígeno. Y nos vamos a la relación estequiométrica del aire. Por cada 21 mol de oxígeno que ingresan, está ingresando 79 mol de nitrógeno. Y eso nos da un total de 869 mol de nitrógeno. Estos 869 mol de nitrógeno están ingresando por el lado del comburente. Pero en el combustible tenemos 10 mol de nitrógeno que no están reaccionando. Por lo tanto, estos 10 mol que entran del combustible se le suman a estos 869 mol que entran por el comburente, y vamos a tener un total de nitrógeno ingresando de 879 mol de nitrógeno. Es el total de moles de nitrógeno,
¿no? Luego hacemos el cálculo del dióxido formado. Vemos quién forma dióxido, la primera reacción. Muy bien, entonces tomamos a la primera reacción. La base es el metano, 80 mol de metano, ¿no? Y decimos, por cada mol de metano se forma un mol de dióxido, pero esta reacción está al 90%, por lo tanto, por 0,90 lo que nos da un total de 72 moles de dióxido que se forman. Luego hacemos el cálculo del monóxido formado. La segunda reacción forma monóxido, la base de cálculo es metano, por lo tanto, 80 mol de metano y por cada mol de metano se forma un mol de monóxido. Por cada mol de metano se forma un mol de monóxido, pero esta reacción está al 10%. Por tanto, por 0,10 y tenemos un total de 8 mol de monóxido. Luego hacemos el cálculo del agua que ingresa. Las tres reacciones forman agua, o el agua que se está formando. Entonces, la primera, 80 mol de metano. Por cada mol de metano se forman 2 mol de agua, pero esta reacción está al 90%. Entonces, por cada mol de metano se forman 2 mol de agua y esta reacción está al 90%, multiplicamos por 0,90. La segunda forma agua. Entonces vamos a tener, la base es 80 mol de metano y por cada mol de metano se forman 2 mol de agua, pero esta reacción es al 10% por 0,10. Y ahí tenemos la última reacción que forma agua, que es el hidrógeno, que la base de cálculo es 10 mol. Entonces tenemos 10 mol de hidrógeno, por cada mol de hidrógeno se forma un mol de agua, por cada mol de hidrógeno, lo que nos da un total de 170 mol de agua que se forma. Luego nos hacemos una tabla para tener un contexto global de todo lo que hemos realizado, de todos nuestros ejercicios y nuestros cálculos. Entonces colocamos en la primera columna todos los componentes que forman parte de nuestro cálculo. Tenemos al metano, al hidrógeno, al nitrógeno, al oxígeno, al dióxido, al monóxido y al agua. Inicialmente significa antes que se dé la reacción. Inicialmente está ingresando 80 mol de metano, está ingresando 10 mol de hidrógeno y está ingresando 879 mol de nitrógeno. Esos 879 mol que está ingresando de nitrógeno se distribuyen de la siguiente manera. 869 ingresan por el comburente, que es el aire, y 10 moles ingresan por el combustible, lo que hace los 879. Y está ingresando, que es el oxígeno real, 231 mol de oxígeno. Como es inicio, antes de la reacción, no hay nada de dióxido, nada de monóxido y nada de agua. Al final, cuando ya se da la reacción, el metano se consume, el hidrógeno se consume, el nitrógeno tal como ingresa, así sale, el oxígeno, nos queda un oxígeno residual de 70, se nos forman 72 mol de dióxido, se nos forman 8 mol de monóxido y se nos forman 170 mol de agua. Lo que hace un total de 1199 mol en su totalidad. Pero como dice, determínese el análisis ORSA, determínese el análisis en base seco, entonces nosotros tenemos que eliminar el agua. Entonces eliminamos el agua, ¿no? Entonces a estos 1199 mol le restamos los 170 mol y nos quedan 1029 mol, es la cantidad de moles que tenemos al final en la chimenea. Esos 1029 mol me hacen el 100%. Entonces aplico una regla de 3 simple para todos los componentes. Si 1029 mol, ¿no? Me hace el 100%, 879 mol de nitrógeno me hacen el X%. Aplicando esa regla, voy a tener el análisis ORSA, que es una relación volumen-volumen. Por lo tanto, el análisis ORSA de esta combustión que hemos tenido nos daría como resultado que en el gas de combustión, el gas de chimenea, tendríamos 85.42 moles de nitrógeno, 85.42% de nitrógeno, 6.80% de oxígeno, 7% de dióxido y 0.78% de monóxido. Si nosotros sumamos, nos tiene que dar el 100%, y si llegamos a resultados como el 99.99%, también son resultados válidos.